La llegada de Esteban Valenti a la escena política uruguaya se remonta a la década de los 60, cuando siendo un adolescente comenzó a militar en los movimientos estudiantiles de secundaria. En 1962 obtuvo su carné de afiliación a la Unión de Juventudes Comunistas. Supo ser el responsable logístico del aparato clandestino del Partido Comunista en Argentina y más acá en el tiempo, el jefe de su aparato de propaganda. Perseguido por la dictadura, Valenti se exilió en su Italia natal. Más adelante, fue encargado político del Partido Comunista en Angola, un pasaje que no estuvo exento de intensas polémicas en la interna partidaria. Su labor en el periodismo lo encontró desempeñándose, entre otras tareas, como jefe de redacción de la agencia de noticias Interpress Service. Años más tarde, Valenti participó directa o indirectamente en el diseño de las campañas de comunicación que marcaron puntos de inflexión en la historia reciente de la izquierda. Dele una oportunidad al Frente Amplio. En las elecciones de 1994, 1999 y 2004, fue asesor directo de Tabaré Vázquez. Una racha que se quebró en 2009, cuando se decidió revistar en las filas del Frente Liber Sereñi, donde hoy tiene un alto poder de decisión. Sagaz esgrimista de la palabra, el universo de Valenti es la polémica, una impronta que a menudo lo coloca en el ojo de la tormenta. Yo cada vez que veo a alguien discutiendo si es izquierda o de derecha, es uno de derecha, por lo menos de pensamiento. Esteban Valenti, bienvenido a Primera Vuelta. Gracias, muy generosa la presentación. En 2009, usted dijo que si Astori no era elegido presidente, dejaba su actividad en la política. Es cierto. Ahora, eso no ocurrió. Pero es un virus. ¿Qué pasó en el medio? Es un virus. Bueno, yo me comprometí absoluta y totalmente con la campaña de Astori. Empezamos la campaña recién luego del Congreso del Frente Amplio, donde en una situación inexplicable se dejó que los delegados, se permitió que los delegados votaran a más de un candidato. Astori salió tercero. Y yo creí y sigo creyendo que Astori era un presidente que le hacía falta al país. Hoy pienso que tendría un papel extraordinario, pero no es el mejor candidato. Es el mejor presidenciable de este país y no es el mejor candidato. ¿Cómo es eso de que no es el mejor candidato? En política, además de todas las virtudes que uno puede tener para ser un muy buen presidente, por ejemplo, tratándose de presidente, hay otras características que influyen mucho. Astori es excesivamente institucional y excesivamente unitario. Es decir, por encima, eso que puede ser un elogio, no siempre en la política es así. Él siempre va a privilegiar los aspectos institucionales. En estos 4 años y pico de gobierno, de segundo gobierno del Frente Amplio, lo ha hecho. Lo hizo cuando le ofrecieron la candidatura 3 veces, esta sería la tercera vez, a ministro de Economía. Se lo ofrecimos en la campaña del 99, cuando en el balotaje, no sé si tú te acordás, sí, con el famoso impuesto a la renta, se le ofreció Tabaré Vázquez antes de la campaña del 2004, y ahora nuevamente todos conocen porque fue hace muy poco tiempo. Bueno, ¿por qué? Yo no era astorista para nada, quiero decir, yo choqué con Astori reiteradamente. A ver, empecé a chocar con Astori en la Universidad de la República,
cuando a él fue designado el primer decano de la joven, el decano más joven de la Universidad de la República en su historia, no estaba apoyado por los comunistas, estaba apoyado más bien por los sectores radicales. Tal es así que, por ejemplo, en el prólogo, un libro que se escribió sobre él, que yo le hice el prólogo, me acordé que Wilson Ferreira lo llamaba Tupita, el Tupita, porque efectivamente él tenía una inclinación. Después cambió, evolucionó o cambió, eso lo dirá la historia, y yo vi el papel que tuvo en el primer gobierno de izquierda. Yo polemicé también mucho con el documento de los 24. ¿Cuando uno se vuelve viejo se modera? No, eso no es cierto. Yo conozco viejos recalcitrantes en ambas posiciones, de extrema izquierda, de extrema derecha. No es así. Es decir, la edad es un factor más, te da más experiencia. Ahora, usted mismo decía que le decían el Tupita, ¿no? En su época. Sí, pero no tiene un problema de edad, porque él fundó cuando fue candidato. Hay que saber que Astori jugó un papel importante a la salida de la dictadura. Me acuerdo su programa de radio antes de que cayera la dictadura y después que cayera la dictadura, que popularizó totalmente una forma de analizar la economía desde los temas sociales y populares, etc. Y después antes de fundar fue candidato a vicepresidente con Seregni, fue primero en las listas de todos los grupos, salió elegido senador por la 1001. Esa campaña que ustedes mostraban fue la campaña en que Astori encabezó. El segundo era Germán Araujo, el tercero era Jaime Pérez, el cuarto Rondi Arismendi. Y lo que demuestra que la generosidad paga en la política y sobre todo en la izquierda paga, da buen resultado. Después fundó un grupo, Asamblea Uruguay, que tuvo una elección extraordinaria. Después del 94, en el 99 sacó el 44% de los votos del Frente Amplio y ocupó una posición. Yo, por ejemplo, en ese periodo choqué con él sobre el tema de la Carta de los 24, el documento de los 24. Ahora, después, en la crisis del 2002, yo que estaba totalmente convencido con las posiciones del Frente Amplio y en lo que podía ayudaba, sobre todo en el tema de la crisis financiera, con mi amigo Juanjo Ramos, que hicimos bastantes cosas para ayudar al país en ese momento. Bueno, yo coincidía con sus posiciones, su posición sobre el tema del default, su posición sobre otros temas. Y no con la de Tabaré Vázquez, que pedía el default en ese momento. No era de Tabaré. Tabaré Vázquez la asumió como tal. Pero yo creo que... ¿Y de quién era? Era del grupo de economistas que estaba alrededor de Tabaré Vázquez. Te voy a decir así. En esos temas son temas muy técnicos. Lo bueno de Tabaré Vázquez es que sabe escuchar, digamos, a los que elige que estén al lado de él. Y efectivamente es capaz de delegar adecuadamente para que cada uno pueda jugarse por algo que es fundamental. Gobernar es arriesgarse. El que crea que gobernar es tratar de protegerse y hacer lo menos posible para evitar problemas, ese es el peor y más grave defecto de la política, de gobierno. Valenti, sus inicios en la política están en la Unión de Juventudes Comunistas, en la UJC. ¿Participó del acto de conmemoración del fusilamiento de 8 militantes comunistas en la seccional 20, ahí en la avenida Agraciada? No pude, hubiera ido porque este acto fue muy particular, pero me pareció muy interesante, lo seguí de cerca, fueron compañeros a cubrirlo. Fue un acto diferente, no fue un acto partidario, creo que el partido en eso hizo una cosa muy valiosa, no solo por la presencia de Sturla, por la presencia del gobierno como tal, sino por la amplitud. No fue una fractura. Hay que saber que yo en la 20 tengo una relación muy particular porque era mi seccional del partido. Por eso mismo le pregunto, ¿aquellos hechos del 17 de abril de 1972 están vinculados con los del 14 de abril, ¿no? Cuando absolutamente. Un comando del MLN desarrolló un operativo contra lo que se llamaba el Escuadrón de la Muerte. Con el diario del lunes, Valenti, ¿cómo revisa el papel que desempeñaron unos y otros, comunistas y tupamaros, en la antesala de la dictadura? Y en la dictadura, pues es inseparable. A ver.
Yo tengo una participación directa porque al otro día del 14 de abril había un activo del seccional universitario, del sector universitario del JC en Sierra 1720, que fue asaltado por comandos parapoliciales, con uniformes sin insignias y con un brazalete amarillo, y que habían seleccionado un grupo de personas que las pusieron en la puerta del local y que seguramente era para hacer alguna cosa muy parecida con lo que después hicieron en la 20. Eso se paró porque llegó Héctor Gutiérrez Ruiz, Jaime Pérez, Arismendi, varios diputados más, y se paró esa operación. Dispararon adentro del local del partido. Así que yo lo recuerdo muy bien eso. ¿Y cómo analiza el papel de comunistas y tupamaros antes y durante la dictadura? Yo creo que el MLN cometió errores políticos gravísimos. Errores políticos de subestimar totalmente el enemigo, de no tener en cuenta el proceso social uruguayo. Hay que olvidarse que el acto del 14 de abril se hizo poco después de las elecciones, donde había nacido la Izquierda Unida, el Frente Amplio, poco después de un paro general de protesta por la política de continuidad económica que tanto sacrificio le estaba costando a la gente y que tantas libertades se estaba coartando, porque Bordaberry estaba coartando libertades muy importantes a través de las sucesivas medidas de seguridad, pero que además se realizó sin que el movimiento popular tuviera ningún tipo de aviso. Capaz que no podíamos hacer nada, capaz que ni siquiera podíamos opinar, no opinamos. Ahora, las consecuencias las sufrió todo el movimiento popular. Es decir, el embate represivo posterior lo sufrió el MLN, que en pocos meses fue destruido. Fue destruido políticamente, fue destruido militarmente, y el embate también jugó contra todas las fuerzas populares y en particular contra el Partido Comunista. Con un detalle que no es ninguna novedad, yo lo voy a decir, pero porque es historia. El Partido Comunista, a pesar de sus profundas diferencias, muy radicales, de fondo, sin embargo, ayudó a los perseguidos del MLN. Y déjame decirte, porque por la diferencia de edad te puedo tutear, que los ayudó al más alto nivel del partido, arriesgándose, jugándose. Y el papel fue diferente, porque durante la dictadura, a pesar de que hay muchas historias que cuentan como si todos hubieran combatido de la misma manera, no es cierto. Es cierto que una de las formas de resistencia era la cárcel. Y en la cárcel estaban todos juntos padeciendo las torturas, pero el embate principal que nunca logró destruir al Partido Comunista dentro del Uruguay fue contra el Partido Comunista, como muy bien lo dijo y lo expresó de corazón y con razón Gerardo Caetano. Valenti, una lectura bastante extendida en la izquierda es que aquellos hechos del 17 de abril desataron un debate en la interna del Partido Comunista sobre si, bueno, plegarse en la lucha armada o continuar sin usar las armas. No. En todo caso... Algunos historiadores incluso que recogen... No, para nada. Yo era miembro del Comité Central y si había un lugar donde se discutían esas cosas, yo era el secretario general, secretario político, se decía en esa época, del sector universitario de la UJC. Digamos, teníamos mayoría en la Federación de Estudiantes, teníamos varios cientos, más de 1 millar de militantes, y te puedo asegurar que ese tema jamás estuvo planteado. Pero usted ha reconocido que el Partido Comunista sí tenía un aparato armado. Absolutamente. Lo reconozco y lo tenía. Pero si hubo discusiones de ese tema, fueron después de la caída de la dictadura. Y no fueron los temas centrales del debate post-dictadura. Existieron. A ver, te lo voy a plantear de otra manera. Me lo he preguntado yo muchas veces y no lo tengo totalmente resuelto. Si lo racionalizo, creo que hicimos bien en no suicidarnos porque no teníamos capacidad para enfrentar a todas las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas habían sido totalmente ganadas por el golpismo. ¿Usted andaba armado entonces? Bueno, he tenido mi época de andar armado, porque en esa época, sobre todo en la época de las bandas fascistas en secundaria, era bastante frecuente, porque más que en la época del golpe, en periodos anteriores, he andado armado. Sí, ¿Y ahora? Bueno, a veces tengo porte de armas, te puedo decir eso. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo porte de armas. Quiere decir que
a veces cuando uno se enfrenta a ciertos poderes ocultos que tienen la mala costumbre de amenazar, y no a través de personajes de historietas, sino a través de otros métodos, y han amenazado a gente importante, amigos míos, como Juanjo Ramos, etcétera. Bueno, como puse en un artículo, si me resfrío, ya van a saber, ya saben de quién me contagió. ¿Ahora anda armado? No, Ujú. pero no tendría ningún inconveniente. ¿Y qué poderes ocultos? ¿A qué poderes ocultos se refiere? Básicamente, algo que todo el mundo cree que solo es un problema de fútbol, que es Tenfield. Yo he escrito mucho sobre Tenfield. Tenfield tuvo un papel positivo al inicio, muy positivo, porque los 3 canales de televisión privada en este país, que eran un poder, y siguen siendo un poder extraordinario, pero que eran un poder mucho mayor, usaban el fútbol, transmitían el fútbol, vendían el fútbol, y el fútbol no recibía absolutamente nada. Por lo tanto, me pareció que al principio eso de usar una parte de los recursos de las filmaciones de los partidos para que los cuadros, el fútbol, tuviera recursos, fue una cosa positiva. El problema es como todo, es un problema de proporciones. Cuando después de eso te querés adueñar del fútbol, te querés adueñar del básquetbol, del ciclismo, del carnaval y de todo lo que puedas, bueno, y además cuando le agregás métodos de presión, métodos de coacción, hay una doble señal. A los violentos no hay que darle vía libre, no hay que levantarle las barreras, porque se entusiasman. Y aprendices de violentos hay en todas las sociedades. Y si hay algo que todavía no hemos resuelto en la sociedad uruguaya, es el tema de la violencia. Así que no convoquemos a la violencia para nada. Valenti, usted denunciaba en su página web hace pocos días que lo había amenazado Gustavo Torena, quien se conoce como el Pato Celeste. Y en ese artículo usted decía que el tema no es el pato, sino quien le rasca las plumas. ¿A quién aludía? Bueno, es una... digamos, yo uso muchas veces, tú dijiste, en la presentación dijeron algo muy cierto, yo los líos me los busco especialmente, así que no es que los rehuyo los líos. Pero en algunos casos me gusta decir los pecados y no los pecadores. Pero así es muy fácil, Valenti. No es fácil, no creas, no creas que es tan fácil. He recibido palos de todo tipo, pero te voy a decir así, Torena tiene una proximidad con el poder que yo no apruebo en absoluto. No por él, porque tiene todo el derecho de ganarse la vida como quiera. Es más, la acusación que me hizo por teléfono era falsa. Estaba en un semanario y no tenía nada que ver con lo que discutimos en la tertulia. Yo no uso en una tertulia la palabra chantas para referirme a nadie, por lo tanto no lo iba a hacer con él. Se equivocó feo, pero lo peor que se equivocó es en amenazarme. Porque con amenaza a mí me entusiasmo. Ahora, con esto de que... Y el problema no es él, es lo que le rascan el lomo, que están alrededor de él, o cualquiera del poder que le da potestades para hacer esas cosas y lo hace sentir impune. Insisto, Valenti, ¿quién es el presidente? Mujica, Casal? No, Casal ni que hablar, digo, lo ha dicho él y lo está, digamos, demostrado a través de múltiples participaciones, que él tiene relación con Tenfield. Es un problema de empleo. Basta que no se meta en cosas que no corresponden, o por ejemplo a tirar la Asociación Uruguaya de Fútbol, a participar de la tirada de la directiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol, no tendremos nadie ningún problema. Ahora, cuando se sobrepasan ciertos límites, sí. Cuando se le conceden demasiados privilegios, sí. Yo estoy de acuerdo con las declaraciones que hizo Astori. Es otra de las cosas que, ¿ves? Astori no se cuida tampoco en eso. Cuando tiene que jugar y jugar fuerte. No sé si no te llamó la atención una cosa. Ningún otro dirigente político, ni siquiera de los partidos opositores, hizo referencia ni colateral ni directamente a el episodio como la caída de la directiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol. En ese momento. Misteriosamente, se callaron. ¿Tienen miedo? No tengo idea. Yo no analizo intenciones, yo analizo hechos. En este caso analizo hechos. Nadie. Podía ser perfectamente un tema para incidir en la vida política, para jugar en la campaña electoral. No, extrañamente quedó solo Astori y la gente del FLS hablando de ese tema. ¿No tiene alguna respuesta? ¿No se elabora alguna hipótesis de por qué? No.
pero, viste, en general esos silencios están asociados a el poder, a alguna forma de relación con el poder. Y el poder no es uno solo, el poder no está solo en la Plaza Independencia, el poder está también en aquellos que quieren llegar allí, aquellos que quieren utilizar los medios de comunicación y la fuerza que dispone el grupo para disputar el poder. ¿De quiénes hablamos puntualmente en este No, caso? todos. Estoy hablando de todos los políticos que podían haber hablado. Se supone que caiga el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol 1 mes y medio, 2 meses antes del Mundial, de una directiva que era totalmente independiente, que desde el punto de vista político no sé ni lo que piensa, o sea, ni nunca le pregunté. Ni ¿Usted le ve la preguntaría. mano de Mujica, por ejemplo, ahí? No. En ese caso concreto, si pensara que está la mano de Mujica, lo digo con todas las letras, digo todas las letras. No, aprovecharon una circunstancia, absolutamente. Lo escribí. Por otro lado, yo tengo ese defecto, como tengo WIPRES que hay que alimentar, y la tertulia y toda una serie de instancias de opinión, yo dije que aprovecharon una circunstancia, pero lo hacen de una manera tan desprolija. ¿Mediante Torena, por ejemplo? Bueno, en el medio de la crisis hacen el lanzamiento de una lista, donde hay gente de todo tipo que tiene todo el derecho del mundo de elegir el momento que quiera para adherir al grupo político que quiera. Yo no me voy a poner a discutir esas cosas, pero que ciertas cosas afectan a toda la izquierda, que es lo que yo dije en la tertulia y lo reitero, es así. Para mí afectaron a toda la izquierda. Valenti, le invito a hacer una primera pausa en Por primera favor. vuelta. Valenti, el tema Casal parece haber generado un verdadero parteaguas entre el Frente Libersereñi y el presidente Mujica. Hay 2 episodios donde ahí el Frente Libersereñi se ha levantado públicamente con declaraciones. Uno remite a la deuda millonaria que Casal tenía con la DGI y el otro al otorgamiento de las señales de televisión digital. ¿Fue ese el problema? Porque hay un mismo hilo conductor que es Paco Casal. ¿Paco Casal fue el tema de la discrepancia? Paco Casal pesó, sin duda, pero no es solo eso. Ni es ese el motivo principal, digamos, de las diferencias que tenemos. Tenemos diferencias sobre aspectos que tienen que ver con la estrategia dentro del mismo programa. Pero sobre estos puntos en particular. Tuvimos diferencias, sí. ¿Y por qué lo voy a ocultar? Las declaraciones. Tuvimos diferencias también cuando se sacó al ministro de Deporte, el ministro de Turismo, Lescano. No fue solo por eso. Yo asumo las razones que dio el presidente. Pero tuvimos diferencias, ¿cómo no? Valenti, Y yo quiero hacerte una aclaración, porque como obviamente el tema más jugoso de cualquier entrevista periodística son las diferencias dentro de la izquierda, totalmente, y yo para mí haría lo mismo, capaz que con menos ahora capacidad, vamos a lo otro. pero te quiero decir esto. Yo, como fui miembro desde muy joven del Partido Comunista, asumí esa posición de que uno cuando hace una elección política, hace una elección política total, absoluta e indiscutible. Yo hace tiempo que me transformé en un laico, también en política. Yo no elijo ni hombres, ni líderes, ni partidos, más que por comparación con la situación política y con otros. Yo si tuviera que elegir de nuevo, hoy, entre Mujica, Lacalle, Bordaberry y Mieres, votaría de nuevo a Mujica. Valenti, en medio del proceso de adjudicación de los canales de televisión, el Frente Libersereñi divulgó un comunicado donde planteaban la necesidad de frenar todo el proceso. Y uno pregunta cuál es la alternativa a eso, si dejar todo como estaba. Ahora, ¿no se estaba deslegitimando ahí una decisión del Poder Ejecutivo? Bueno, puede ser, esa es una lectura, pero otra lectura es que yo creo que no estamos mejor que antes, que perdimos una oportunidad. Lo digo así claramente. Que perdimos la oportunidad de efectivamente transformar radicalmente la situación de la relación entre el ciudadano y los medios
más importantes, que son los canales de televisión. Está amortiguado por un hecho. Dentro de 5 años los canales digitales o los canales abiertos o los canales cable van a pasar a la historia. Lo que va a existir es el triple play, lo que va a existir es una nueva tecnología en todos los aspectos. Yo te diría hasta incluso en la relación entre el espectador y el propio espectáculo. Va a cambiar radicalmente. Ahora, te quiero decir, 5 años, hace 20 años, era un largo periodo. Hace 100 años eran en un enorme periodo. Ahora es un soplo, pero importa. Ahora, ¿cuál era la alternativa a este llamado que había hecho Presidencia? Primero, que los 3 canales digamos, que tienen 50 años de usufructuar el espacio público en su beneficio y para construir poder, concursaran como los demás con algún beneficio, como se le da en cualquier licitación a alguien que tiene un derecho adquirido. ¿A qué? A tener un puntaje especial, pero no ser eximido de todo. Además, ¿por qué nunca se discutió BTV? ¿Por qué? ¿Se le otorgó a dedo ese canal a Casal? Bueno, digo, las razones no existen, no están en el puntaje ni en absoluto. Y además, un canal que desde el punto de vista de todos los aspectos formales tenía carencias muy importantes. O sea que para usted se le otorgó a dedo. Bueno, yo creo que, ¿sabes una cosa? Digo las cosas a mi manera. Mi manera es que el puntaje que tenía, incluyendo los aspectos de resultados económicos de los 3 últimos balances, no se correspondía con la realidad. Pero además, todo lo demás fue un elemento que creo que innecesariamente afectó a la imagen del proceso, que tenía las mejores intenciones, Ahora, la discusión no es por el canal el quinto canal, la discusión tiene que ser por los 5 canales. Bien. Ahora, de todas maneras, en ese otorgamiento a Casal y todo lo que rodeó la declaración del Frente Liber Seregni, uno se pregunta por qué no se lo plantearon directamente al presidente en lugar de emitir una declaración pública. Porque nunca se nos consultó, porque no tuvimos ninguna participación. Pero el vicepresidente no podía levantar el teléfono Bueno, yo te diría que nunca fuimos protagonistas de ese proceso, a ningún nivel. Y por lo tanto, llegado el momento de decidir, nos parecía obligatorio, por razones políticas y para que quede el registro. Porque esas cosas, no sean cosas que dentro de algunos años todos seamos lo mismo frente a un proceso como ese. No es justo, no es correcto. Bien, Valenti, en una de sus columnas recientes usted planteaba que ni uno solo de las dificultades que se plantearon durante este gobierno habían estado originadas en decisiones del Frente Liber Seregni. Ni siquiera, decía usted, en el polémico caso de Pluna. Ahora, ahí uno se pregunta, bueno, pero ¿quién dirigió la salida de Pluna? A ver, desde el punto de vista de toda la estrategia, es obvio que fue el gobierno en su conjunto, porque una cosa de esa importancia no puede ser depositada en nadie en particular. Desde el punto de vista técnico, la responsabilidad es toda nuestra, absolutamente toda nuestra. Entonces hay dificultades que sí tuvieron lugar con el... No. Que ver con el Frente Liber Seregni. ¿Sabes qué pasa? Con una pequeña diferencia. Yo cuando hablo de dificultades, no estoy hablando de dificultades dificultades en cuanto a los resultados. Porque ahí todo el mundo puede tener buenos, medios, grandes resultados. No, estoy hablando en cuanto a las fricciones, a los debates. Si tú lees el artículo, está referido a eso. Nosotros nunca promovimos acciones que determinaron polémica. Nosotros fuimos al Frente Amplio todas las veces que había que, digamos, que asumir una responsabilidad. Yo reivindico totalmente lo que se hizo. Mirá lo que te digo. Voy a sacar un libro sobre Pluna. Recogiendo todos los antecedentes, las cuestiones judiciales, las cuestiones políticas, porque sabes que esto va a llevar 3 o 4 años que se defina desde el punto de vista político, desde el punto de vista judicial. Ahora, ¿no puede sonar un poco arrogante esto de plantear que ni una sola de las definiciones o de las que provocaron dificultades tuvieron que ver con el Frente Liber Seregni y no le erran en nada? No, pero no dice eso. No dice eso para nada. Pero dice textualmente, ni una sola de las dificultades que atravesó este gobierno... No, por ejemplo, te voy a decir, nosotros... A ver, yo soy el periodista más desgraciado de este país, porque por mi militancia, yo al otro día de un Consejo de Ministros, o el mismo día, sé todo lo que pasa en el Consejo de Ministros.
yo jamás puedo publicarlo en WePress ni difundirlo. ¿Está claro? Porque se discute en la dirección del FLS, entre compañeros de la dirección del FLS. Nosotros no usamos reiterada y sistemáticamente la filtración como un mecanismo. Eso causó dificultades. Yo me refiero a esas cosas. El hecho de conocer cuestiones vitales a través de la prensa también causó dificultades. Nosotros no me podés señalar una sola filtración, una sola operación de prensa, que a mí me parece, además de negativo desde el punto de vista político, me parece muy peligroso por dos motivos. El primer motivo, porque tú haces que un medio de prensa privilegiado con las filtraciones tenga el cuchillo por el mango y después pueda filtrar lo que le filtran o lo que le conviene. Y eso es extremadamente peligroso. Pero lo segundo es que vos te acostumbrás que en realidad, en lugar de ofrecerle a todos los periodistas la posibilidad de acceder a la información, hay canales privilegiados. Yo estoy en contra de eso. Aunque el canal privilegiado fuera WePress, lo podría hacer, de algunas cosas lo podría hacer. A mí me parece que eso no es un buen método, que no ayuda al debate en la izquierda y que no ayuda al funcionamiento institucional. A eso me estoy refiriendo. La pregunta tuya es sobre eso. No hay en todos estos 4 años filtraciones de ese tipo. Y me parece mal. Y me parece que hubo durante un periodo una concentración en una persona, como que era el único que filtraba. Y no es cierto. Es un fenómeno más complejo. Valentí, usted dice en una de sus columnas, ¿qué hubiera sucedido para los dos gobiernos de izquierda, pero sobre todo para el actual, si el Ministerio de Economía hubiera tenido las tensiones y contradicciones, las lentitudes y dificultades que hemos tenido en otros ministerios? ¿Qué se responde usted a esto? Que nos hubiera ido muy mal. ¿A qué otros ministerios alude usted? Han sido variados. Pero yo te digo lo siguiente. En la economía los espacios para equivocarte son muy pequeños. Muy pequeños. La vida del país en los 20 años precedentes lo demuestra claramente. Y te lo voy a decir así. Esta campaña electoral lo demuestra mucho más claramente todavía. ¿Qué es lo que le...? A ver, están nombrando ministros. El otro día Lacalle nombró el ministro de Educación, el otro habla de los ministros y de sus equipos. ¿De qué no se habla en la derecha? ¿Quién no dice nada de eso? De economía. Nadie sabe quiénes van a ser los futuros ministros de Economía. Nadie sabe porque saben que ahí se define el rumbo de un país. Sobre todo porque lo que ha cambiado con la izquierda es que la economía estuvo al servicio de los cambios sociales. Se terminó la economía como elemento técnico. Esa gran mentira de la derecha que quiso transformar el manejo de la macroeconomía en un tema técnico. No, es la esencia. Entonces, como vos en los temas bancarios, del sistema financiero, del sistema monetario, de fiscal, de todas las categorías que tú puedas utilizar, si te equivocás, si tenés tensiones, si tenés problemas, si tenés idas y vueltas, si tenés retraso, te va a pasar lo peor. Y te voy a tomar un ejemplo totalmente así de actualidad. Hoy se dio el resultado de la inflación del último mes, que bajó 0,06%. ¿Por qué se tomaron una cantidad de medidas que, a despecho de lo que proponía la derecha, que era parar el aumento de los sueldos, parar el gasto social, lo que siempre hicieron, lo que nunca les dio resultado? Se tomaron otras medidas por parte del Ministerio de Economía y los resultados están a la vista. Ahora, ¿vos sabés cuál es el principal soporte de esos resultados? No es un problema técnico, no es un problema del acierto en los instrumentos. Lo principal es la confianza. La gente en este país se acostumbró a tenerle una enorme confianza en la economía. Tú, yo y todos los uruguayos, blanco, colorado, independiente y frente amplista, nos acostamos todas las noches y nos levantamos todas las mañanas sabiendo lo que va a pasar, sabiendo, a pesar de que se han dicho las cosas más terribles. Mira,
Valenti, pero yo le preguntaba por las dificultades que usted aludía a otros ministerios, porque da la sensación que usted dice los pecados, pero no dice los pecadores. No, sí, te lo repito, es una manera de discutir esa. ¿Por qué reducir la política a un problema de nombre? Nosotros con algunas cosas no estábamos de acuerdo, pero no crucificamos a nadie, no lo sometimos al escarnio pero acá público. alude a ministerios, no a personas. Sí, bueno, ministerios, organismos. A ver, estoy diciendo alguna cosa insólita si digo que hubo tensiones y problemas en diversas dependencias del gobierno de izquierda. Estoy diciendo algo exótico que los telespectadores van a descubrir como una verdad nueva. No, han pasado. Donde no te podés equivocar, donde pagás un precio tremendo, es en la economía. Valenti, volviendo un segundo al tema de Pluna, ¿qué opinión tiene del rol de López Mena en todo el sainete de Pluna, que ha sido tan borrascosa por momentos para la gente, para entenderlo? Bueno, yo creo que López Mena, digamos, se jugó, digamos, en determinada etapa. Yo tengo una gran ventaja, te lo voy a decir, mucha comodidad. Yo tanto a los compañeros míos del gobierno como a López Mena, que lo conozco y soy amigo de él, le dije que eso no era para él, que no se tenía que meter, que no, eso iba a terminar en un problema muy serio, porque a ver, te lo voy a decir más groseramente, si hubiera venido una compañía internacional de aviación a ofrecer por comprar los aviones, ojo, se vendían los aviones, no se vendían las frecuencias aéreas, era una segunda negociación, de un solo saque el gobierno quiso resolver todo, también por motivos de una desesperación por la transparencia. Pero en el medio, si hubieran venido todos, permítame preguntarle, ¿López Mena entreveró al gobierno? No, yo creo que nos entreveramos todos. Si hubiera venido otra compañía y hubiera ofrecido $100 millones, yo creo que se lo vendía. Pero venderle a López Mena o a cualquiera que estuviera vinculado con López Mena por menos de $137.900.000, $1 hubiera sido sospechoso. Hoy hay sospechas, hay un proceso judicial sobre temas relacionados con el procedimiento. Ahora, pero ¿sabe qué pasa? Eso es una cosa. Y otra mucho, mucho peor, muy diferente, que nadie se anima a decirlo, y lo desmiente la jueza y el fiscal, que han sido tan duros en este caso, ¿no? Mucho más allá de sus propias competencias, estoy dispuesto a discutirlo, te quiero decir, hubiera sido que lo que hubiera estado planteado es un problema de coimas, para decirlo en criollo antiguo. No hay, porque el sistema que se inventó el gobierno fue, y en eso yo creo que, a ver, en la responsabilidad que le cabe a los ministros involucrados, en la responsabilidad que le cabe al presidente como presidente, en eso yo no me quejo de eso, ni los voy a criticar. ¿Sabes por qué? Porque yo en general trato de ponerme, por suerte nunca va a pasar, porque nadie es tan loco para proponerme de ministro, ni yo tan loco como para aceptar. Por lo tanto, no hay ningún peligro. No es mi vocación y por eso me muevo tan cómodamente en muchas cosas. Aunque reconozco que sin gente que asuma esas responsabilidades no habría gobiernos, no habría política. Pero te quiero decir, me pregunto muchas veces, ¿qué hubieras hecho vos? Y sí, yo hubiera tratado de resolver todo, digamos, en un paquete. Lo único que no hubiera aceptado de ninguna manera, es seguir con el drenaje de Pluna otros 60 años más. Y no por Pluna solamente. Si tú abrías la canilla de Pluna, de la reestatización, por ese agujero se iba toda la política económica, no por la plata, sino por el concepto. Porque reabríamos el concepto del capitalismo parasitario que durante décadas fue el elemento de decadencia de este país. Las carteras pesadas, las empresas fundidas y salvadas por el Estado, con empresas fundidas y empresarios ricos, todo eso. En este caso concreto, a ver, tanto se habla de la pérdida. ¿Sabes por qué iba a sacar el libro? Porque esto se va a hacer las cuentas políticas, judiciales, concursales, económicas, se van a hacer dentro de algunos años. Y yo te voy a decir que cuando se sume lo que dejamos de perder, por algo, en 1992, cuando se hizo el referéndum, ¿te acordás el referéndum? De las empresas públicas. De las empresas públicas, el de las banderitas de los piratas, sí. Pluna no estaba dentro. ¿Por qué? Porque había quedado excluida de ese plebiscito. Sí. Ahora, Valenti, sin embargo, López Mena en un momento dijo que no estaba interesado, luego sacó autorizaciones ante la DINASIA precisamente para pilotear los aviones de Pluna.
Por otro lado, se comprometió a pagar un aval que luego dejó de pagar. Aparece en la foto con el ministro Lorenzo en la portada del Observador. Da la sensación que su papel Que ha era el sido... único. Da la terrible... No, eso está claro porque es el único que revisó los aviones, pero que su papel fue un poco confuso al menos. Bueno, pero a ver... Habló con la oposición a decirle que no estaba interesada, después participa. López Mena tenía y tiene un defecto terrible en todo el proceso de Pluna. Era el único que estaba interesado, o que podía estar interesado. En un determinado momento que nadie recuerda... ¿Cómo es eso de que nadie recuerda? Y nadie habla del hecho de que después del proceso de la adjudicación, de la compra de los aviones, digamos, a López Mena se le dijo que de ninguna manera se le iba a permitir que pudiera asumir esas líneas. Ahora tiene otras líneas, pero en ese momento, ¿no? En ese momento se le dijo eso que te estoy diciendo. ¿Quién se lo dijo? ¿El Ministerio de Transporte? No, se lo dijo Lorier, que había que recurrir a Venezuela. Pero Lorier no es una autoridad, ¿A vos te digamos, parece? ministerial. Bueno, pero le encontró el camino porque 137 millones de dólares era una cifra que seguramente le parecía, sin las líneas y con todos los trabajadores, le parecerían una manera inmanejable. A ver, es una acusación bastante fuerte que usted está haciendo al senador Lorier, ¿no? Pero le estoy haciendo la acusación, no, le estoy diciendo lo que dijo. Dijo que efectivamente jamás iba a poder manejar esa empresa porque no se lo íbamos a dejar hacer. Ahora, ¿No ¿usted te acordás? está diciendo que por eso cayó, por ejemplo, el aval? No, le encontró la puerta para irse. No, el aval no cayó. Pero eso, cayó el negocio, el remate. Ahora, lo que llama la atención es que si no hubiese caído esa baraja, digamos, hoy Lorenzo y Caloia no estarían procesados. No tengo duda. No tengo absolutamente Entonces usted responsabiliza... No, yo responsabilizo al a manejo... Lorier, usted lo dijo acá recién. A Lorier no me hagas decir cosa que no digo, que yo sé lo que dije. Yo digo que el manejo irresponsable de las cosas, cuando tú te pones a hacer declaraciones de que la salida era Venezuela y que Venezuela se había interesado originalmente, y está faltando a la verdad, y esto lo digo con todas las letras, porque en el proceso del 2007 se estuvo años, meses negociando con Venezuela, y Venezuela con Viasa no le interesó la empresa Pluna en el 2007, en absoluto. En esta etapa tampoco se interesó, hizo algunos movimientos y se dio cuenta que no era su negocio, y por lo tanto, buscando, el pecado de todo esto es que no había nadie interesado y que Pluna no era un negocio. Porque si es un negocio, si hubiera sido un negocio, los interesados hubieran aparecido, porque los negocios convocan, atraen, y el Uruguay, en el año en que quebró Pluna, ahora hay una resolución de la intervención de Pluna, de los que están siguiendo el proceso de Pluna, que dice que 2 años antes ya tenía problemas de liquidez gravísimos. Son los 2 años en que el Estado no le firmó los balances a la empresa Pluna Sociedad Anónima. No sé si tú te acordás de esto. Yo te pregunto, ¿en qué medida? ¿Por qué en un año donde había todas esas posibilidades, que no es el 2007, en el 2007, que tampoco era un gran negocio porque se presentó uno solo, los demás ni siquiera garantizaban, ni depositaron, ni compraron, ni hicieron nada, no era un gran negocio. Y si vos ves que Aeroméxico, después de 4 años de concurso, cerró hace 2 meses, y si tú ves que Aerolíneas Argentinas da cientos de millones de dólares de pérdida, pero es un país como la Argentina, es comprensible que en un país de ese tipo tiene que haber una aerolínea, no sé si tiene que costar eso que cuesta, pero es comprensible. Pero en el Uruguay, ¿cuál era la gran acusación, la principal, la de que ahora nadie habla? La conectividad, una palabra nueva inventada para la realidad uruguaya. Hoy el aeropuerto de Carrasco el año pasado tuvo la misma cantidad de pasajeros que hace 3 años y hace 2 años, a pesar de que hay menos turismo. Sin embargo, lo único que se afectó es el puente aéreo, es los pasajes, digamos, los transbordos de una compañía a otra para viajes regionales. Pero desde el punto de vista de los pasajeros se mantuvo. Como además tú sabes muy bien que los que hacen transbordo ni siquiera pagan, digamos, la tasa de embarque. Por lo tanto, desde el punto de vista del negocio del aeropuerto no se fue afectado en lo fundamental. Y el país tampoco le afecta mucho. Ahora, ¿sabes cuánto hubiera sido la pérdida estimada mínima? Sin sacar de arriba de la mesa totalmente el tema de Brasil. A ver, el gobierno, si hubiera sido avivado, lo que hubiera hecho es echarle todo el muerto arriba a lo que fue Brasil,
mandar el proceso adelante y cuando explotara es culpa de los que estaban antes. ¿Sabes cuánto podía haber sido? Podía haber sido desde los $500.000 por 2 juicios laborales perdidos. Se puede buscar en internet, en Google, están todos los datos. O podría haber sido $42 millones por pérdidas operativas de Pluna todos los años. Entre 40 y 42 millones. En 3, 4 años, otra vez estábamos en pérdida de cientos de millones de dólares. Entonces, ¿qué perdió el Estado? Los aviones siguen siendo del Estado. El Banco República cobró $4 millones del aval. No es que dio la plata, porque en ese clima de matrizar que se perdió plata, el Banco República no le dio la plata. El Banco República le transfirió a otra dependencia del Estado, que era, digamos, pero dentro del Estado le transfirió los 13 millones. Pero no se cayó porque alguien abrió la canilla. Se cayó el negocio en su conjunto, porque el negocio, analizado los datos, no era un negocio. Nos vamos a la tanda, Valenti, y enseguida volvemos. ¿Cómo no? Valenti, ¿cómo quedaron las cosas con Tabaré Vázquez? Porque hasta 2004 usted fue su asesor directo en las campañas electorales. No, y sin embargo luego no se los ha visto juntos. No, asesor yo nunca fui. Usted le hacía las campañas. Bueno, es diferente. Es decir, yo me hacía responsable de la parte de comunicación. No era tampoco jefe de campaña porque, a ver, la jefa de campaña en el 99 era Mónica Javier, que era la secretaria de organización del Frente Amplio y jugaba ese papel. Y en el 2004 fue Jorge Brovetto, que era el presidente del Frente Amplio. Yo me ocupaba de la comunicación. Era responsable de la comunicación. ¿Y cómo quedaron las cosas con Vázquez? Pues, normales. Yo tengo una relación de amistad, de buena relación. Estamos en situaciones diferentes. Yo en el 99 y en el 2004 era un militante del Frente Amplio totalmente independiente. Totalmente independiente. Por lo tanto, era cómodo y fácil asumirse esa responsabilidad, que además es una responsabilidad que cuando te va bien los méritos son pocos. Cuando te va mal las culpas son enormes. Así funcionan las campañas de comunicación porque son lo más visible de una campaña política. En este momento yo soy un militante del Frente Liber Seregni a cargo de la comunicación del Frente Liber Seregni y obviamente es muy lógico y comprensible que hayan elegido otros compañeros, otras personas para hacer la campaña. Entre el Vázquez que fue y el que vuelve ahora en esta campaña hacia octubre, ¿qué cambios de estilo o de impronta deberían operarse a su juicio? Bueno, yo vi un Vázquez, como le gusta a la mayoría de los izquierdistas, yo digo a la mayoría de los uruguayos el otro día en Código País. Por 3 cosas. Primer cosa porque habla de la política siempre vinculada a temas de la gente, no desde el palacio, la especulación, tiene esa capacidad de llevar la política al terreno de la gente. Segundo, porque dio certezas, y eso es una cosa muy importante, dar certezas. Es decir, en política decir quién va a ser el ministro, quién propondría para ministro de Economía es dar certeza. Y tercero, demostró que va a ser presidente, que no va a ser parte de un engranaje de aparatos que va a manejar la presidencia. Cuando le preguntaron, ¿usted va a elegir al candidato a vicepresidente? Si hubiera dicho que no, que iba a elegirlo el aparato, el que fuera, el más democrático, el más amplio, el más consultante, lo que agregarle el adjetivo que quiera, a mí me hubiera desilusionado. ¿Por qué? Porque un vicepresidente lo tiene que elegir el presidente, no por la fórmula solamente, que es una parte del problema, sino porque son 5 años de gobierno. Usted hoy en su columna de Uipress comparaba la elección del vicepresidente, esta que ha definido Tabaré Vázquez, que va a ser él quien va a definir, con la de la fórmula Mujica-Astori. Y la pregunta es, ¿por qué ahora lo debería elegir el presidente? Lo eligió Mujica, Astori, Pero ¿por qué ese vicepresidente, usted incluso
señalaba, digamos, hablaba del peso del vicepresidente y del lugar de la influencia de poder que tenía ese vicepresidente. Y decía que no tiene por qué ser como Astori el próximo vicepresidente. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque hubo circunstancias particulares, muy simple. Hubo una elección previa en que uno sacó el 52% y el otro sacó el 40%. Y expresaban notoriamente dos sensibilidades diferentes, dos sectores de pensamiento de la izquierda diferentes, y por lo tanto tenían que estar reflejados en la fórmula. Hoy no está planteado para nada esa realidad. Hoy el que se elija no compitió con él, ¿no? Es decir, incluso usé un ejemplo. Bueno, claro, si Constanza Moreira sacara el 40% de los votos, habría que repensar todo. Pero no vamos en esa dirección. Por lo tanto, creo que era fundamental lo que hizo Tabaré Vázquez, es decir, bueno, me van a proponer los nombres, los voy a escuchar atentamente y con la sensibilidad necesaria. No va a decidir solamente quién es el vicepresidente, va a decidir un estilo de gobernar. Y te digo que ese estilo de gobernar, más ordenado, más con una visión, digamos, más estratégica, con cambios y aprendizajes importantes de los errores cometidos en el primero, pero sobre todo en el segundo gobierno, bueno, yo creo que es algo que la gente pide. Capaz que yo me muevo en un mundo muy particular, donde solo escucho lo que a mí me gusta escuchar. Lo admito, vamos a decir eso. Pero ¿vos sabés cuánta gente escucho yo que quisiera que todo lo bueno que se ha hecho siga, pero que haya cambios importantes? Yo creo que el gran desafío de la izquierda uruguaya es darle continuidad a algunas cosas y cambiar otras. ¿Cómo lo ve a Sendik como vice? No lo veo. Pero lo ve el 30 y pico % de Frente Amplistas, casi el del 36 al 40, según la encuesta de equipo. ¿Por qué usted no lo ve? Porque no creo que haya demostrado, digamos, las capacidades para asegurar la continuidad del gobierno ante cualquier circunstancia. No lo veo. No es un problema solamente de la campaña, sino es un problema del futuro gobierno. Pero es un compañero que jugó un papel importante en ANCAP, que jugó un papel importante en el ministerio, me parece, pero no lo veo en absoluto. Te lo digo, me preguntás por un nombre concreto, te digo así. Yo, la que preferiría, y te voy a explicar por qué además, porque si no parece un juego de nombres. Parece que es así. Si vos filtrás un nombre, está bien. Si los tuyos filtran un nombre y la barra pide, está bien. Ahora, si alguien se para en una tribuna, como Astori, y dice, yo propongo a alguien que tenga determinadas características, esa persona es Mónica Javier, ahí está mal. No. Si vos le pones la cara, nombre y apellido, está mal. Ahora, te digo por qué. ¿Por qué es tan difícil elegir hoy candidato a vicepresidente? A diferencia de otras instancias anteriores. Porque se terminaron los independientes. Ahora, Valenti, Ahora, sí, en ese momento se le criticó, por ejemplo, Lucía Topolansky criticó la candidatura de Xavier porque decía que íbamos a terminar teniendo, en el caso de que el Frente Amplio ganara, un presidente socialista, una vicepresidencia socialista y hasta una intendencia de Montevideo socialista, bueno, en el caso de que Daniel Martínez. Bueno, son todas cosas que hay que definir, puede ser. ¿Sabes qué pasa? Mónica Javier hoy para mí, y creo que para muchos compañeros, es la figura más independiente que existe en el Frente Amplio y por algo la votó más del 40% largo de los Frente Amplistas. Es lo más parecido a alguien independiente, alguien que maneja bien las relaciones entre todos los grupos. Como no hay grandes figuras independientes, ese fue el razonamiento que nos llevó. No es una compañera del Frente Libre Sereñi, no lo es. Pero la idea era esa. Ahora, a mí me dejó tranquilo. Yo escribí, como veo que lees la columna, yo escribí una columna de que la vicepresidencia la tiene que elegir el presidente. Y la tiene que elegir el presidente porque, además de todo, un vicepresidente es la garantía de la continuidad del proceso, pase lo que pase. Y eso me parece que es fundamental. Eso es lo que da certezas, tranquilidades a los frente amplistas. Y bueno, yo creo que Tabaré va a elegir bien. Va a elegir bien. Respetaremos. A ver, ¿por qué Tabaré no se puede criticar? Yo con Tabaré he discutido muchas, y públicamente. No soy de los que considero que hemos vuelto a los ídolos indiscutidos. Eso le hace un mal terrible, no es la posición nuestra. No la tengo con Astori, Vos viste que vos me empezaste a preguntar y te dije, no la tengo con nadie.
Es más, creo que la izquierda uruguaya ha superado el trauma o el mito de que tenemos que tener a alguien indiscutido e indiscutible. No era indiscutido e indiscutible el general Aníbal Sereñi, una figura esencial en la historia del Frente Amplio, esencial, y sin embargo se lo discutió, se lo polemizó, se lo analizó, y por lo tanto esa situación de laicidad también con los líderes vale para todos. Valenti, de no repetirse la alianza entre el Frente Liber Sereñi y el Partido Socialista, la conformación de este grupo de los 5 que se ha presentado recientemente entre el Partido Comunista, el MPP, la KPL, el Fidel y la lista 711 de Sendic, ¿podría llegar a amenazar los equilibrios internos en el Frente Amplio? A ver, a mí lo que me gusta es analizar los procesos desde el punto de vista no solo de la fuerza, sino de las ideas. Nosotros nos fuimos mayoría en temas fundamentales y sin embargo en estos 5 años nos hemos batido por una orientación del gobierno que ha tenido un papel esencial. No estoy diciendo ninguna arrogancia, estoy diciendo una cosa que a veces nos critican por eso adentro del Frente Amplio. Y yo me siento orgulloso de que se haya hecho así. Más, reivindico el papel que ha jugado en todo eso Danilo y su equipo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Es una posibilidad? Bueno, la pregunta de por qué se juntaron esos 5 grupos se la tendrías que hacer a ellos. Ahora, y tendría que hacerse. No, pero usted es un avesado analista, además. Pero interesado. Yo no soy un analista independiente. Bueno, neutro, pero la pregunta es qué visión reúne a su juicio este grupo. Bueno, por eso mismo se lo pregunto. Bueno, los 8 que se juntaron en el Congreso se juntaron para imponer una determinada línea y llevaron la situación hasta el extremo. Ahora hay 2 grupos de esos 8, o 3 grupos de esos 8 que se bajaron de ese alineamiento, porque a mí me parece que la polarización no siempre es lo mejor. A pesar de que el Frente ha cambiado, a pesar de que yo creo que con los compañeros socialistas tenemos visiones estratégicas comunes, que no fue la alianza que tuvimos, no fue solo una alianza de lemas, no fue solamente un sublema común para juntar votos, no fue solo la campaña a favor de Astori, yo creo que fue otra cosa. Fue ¿Para esa otra cosa permanece como para...? Tenemos muchas coincidencias. Con los ¿Y van a compañeros. repetir la alianza? Bueno, en el Frente Liber Sereñi existe la mejor voluntad en ese sentido. ¿Y de parte de los socialistas? Y bueno, entonces te lo puedo contestar yo. Digo, sería una invasión. ¿Usted sabe? No, sería una invasión, absolutamente. Todo se va a decidir después del 1 de junio, me parece obvio que todo se va a decidir a partir del 1 de junio. Ahora, yo creo que las alianzas son fuertes cuando son programáticas, políticas e ideológicas, aún en la diversidad, aún en la diferencia. Y te lo voy a mostrar con un ejemplo que vos has usado reiteradamente. El Frente Liber Sereñi son fuerzas que provienen de raíces muy diversas, pero si vos pasás por el sedazo de estos 5 años, vas a encontrar que en temas estratégicos, en temas políticos, en temas programáticos, en metodologías de gobierno, en temas institucionales, ha habido una gran coincidencia. ¿No ha habido diferencia? ¿Cómo no va a haber diferencia? Ha habido diferencia. Pero hemos logrado consolidar un proyecto que mucho más allá de lo electoral es político. Ahora, yo no creo que lo ideal para el Frente Amplio sea una alianza de 2 contra una alianza de 5 y aplastar. Creo que la diversidad hay que promoverla. Nosotros jugamos a la idea de unificar todo aquello que tuviera esas coincidencias programáticas y políticas que tiene el Frente Liber Sereñi. Ahora, si los otros 5 grupos de otros 5 grupos de compañeros, ¿no? Bueno, eligen una alianza también programático, política, ideológica, como la que han elegido, y bueno, tendrán sus razones. Yo las voy a analizar y si tengo que ver que detrás de eso hay un proyecto de excesiva disputa del poder, también lo voy a decir. No tengo ningún inconveniente, lo voy a decir. Valenti, ¿el Frente Liber Sereñi va a poner un candidato en Montevideo para las elecciones departamentales de 2015? Bueno, es decir, son demasiado generosos conmigo porque yo ese tipo de tema ni lo hemos discutido siquiera. Está todavía a kilómetros de la discusión nuestra. Tiene que pasar la elección interna, tiene que
perfilarse. Pero usted tiene un olfato sobreentrenado. Sí, desgraciadamente tengo. ¿Y entonces qué le dice el olfato? Pero también tengo las elecciones en Argentina, que para divertirme, así que no es un problema. No sé, yo creo que lo que hay que hacer es lo mejor para dos cosas. El error de tener un solo candidato en Montevideo no lo podemos repetir, eso está claro. El error de tener un solo candidato en Montevideo y además el error de maltratar a una compañera como Ana Olivera y como Martínez, porque los maltratamos a los dos, y maltratamos a tres, porque también se maltrató a Carlos Varela, con un método de elección no democrático, no lo tenemos que cometer. Eso lo tiene que resolver la gente. Ese es el primer problema, lo tiene que decidir la gente. ¿Y por qué? Porque no hay otra manera de poder disputar Montevideo. La segunda cosa es que hay que ver cómo construimos una alternativa, o mejor dicho, un desarrollo de avance muy profundo desde el punto de vista conceptual, de gestión de Montevideo. Yo creo que esta intendencia ha sido de las intendencias que hemos tenido una de las buenas intendencias. Tiene algunos nudos que no ha resuelto de ninguna manera, ni creo que se puedan resolver, porque, por ejemplo, mañana va a aparecer una columna en Montevideo.com que dice que la basura en Montevideo está privatizada. ¿Quién la maneja? ADEOM. ¿Está claro? ADEOM. Con los recursos de la intendencia, no le importa su prestigio, desprestigio. Acá no estamos hablando del accidente, que por favor, ahora va a intervenir la justicia. Estamos hablando de que no puede ser que un gremio utilice la basura, por lo tanto, a toda la población, por una disputa con la intendencia. Es imposible. Entonces, hay nudos que si no se resuelven, y hay que ver quién puede desarmar esos nudos. Yo voy a decir una afirmación, ya que me gusta meterme en lío y pisar explosivo con los pies descalzos. Con la relación actual que existe entre la intendencia y ADEOM, no hay posibilidad de garantizarle a la gente servicio de calidad como la gente se merece. Y como sobre ese nivel de servicio de calidad se construye la estrategia urbana, los grandes proyectos, digamos, toda la visión transformadora de la izquierda en una ciudad como Montevideo, que es clave para un proyecto de país, estamos ante un problema que hay que ver quiénes son las personas capaces de asumir esa responsabilidad a partir del año 2016. ¿Pero no hay problemas de gestión de la intendencia? 15. ¿Todos los problemas son de ADEOM? No. Yo estoy diciendo uno de los nudos. Un nudo que todos sabemos. Por ejemplo, bueno, ahora estamos encontrando un camino para resolver otro nudo, que es el tema de los hurgadores, el tema de los clasificadores, que es las centrales de clasificación. Las propusimos hace 4 años. En la campaña electoral me acuerdo que estaban planteadas. Estaban planteadas en la campaña de Ehrlich. Yo me acuerdo porque la hice yo también. Que trajeron un compañero que era poco conocido y había que disputar y sin recursos le hicimos la campaña. El mismo equipo, porque mirá que cuando yo digo hacer la campaña, la hacemos militantemente. La hicimos militantemente siempre, en el 99, en el 2000, en el 99, en el 2004, en el 2009 y en el 2010 la campaña de Ehrlich. Valentí, muchas gracias. Bueno, gracias por venir a ti. a Primera Vuelta. Por favor.